y abrir un foro de debate en la ciudad de Valencia, que se va a producir principalmente en esta sede, que es nuestra sede natural, como Fundación por la Justicia que somos. Y me gustaría presentar este ciclo, con anterioridad a que José María Tomás dé paso a la proyección de hoy, ¿no? Nosotros con este acto de hoy presentamos un documental. Este documental hemos de decir que viene gracias a una asociación, la Asociación Candombe, aquí tenemos a su presidenta, Rosario, que contactó con la Fundación y nos planteó la necesidad que en la ciudad de Valencia hubiera un foro en el que se pueda hablar de temas de justicia social, en definitiva. Después de este ciclo, de este día, del primer día de ciclo, se abre un ciclo de cortometrajes de derechos humanos en la Beneficencia el próximo día 12 de junio a las 10 de la noche, a la que estéis invitados todos los aquí presentes, en la que expondremos documentales producidos por la Fundación y un documental inédito que habla sobre el pueblo saharaui fundamentalmente. Dentro de este marco de ciclo de justicia social tenemos el Festival de la Música por la Justicia, que se estrenará el 12 y 19 de junio a las 10 de la noche en el IBAN con la actuación de Thais Morel. Pero queremos ir un poquito más allá. No solo, como sabéis, la Fundación por la Justicia sensibilizamos a través de la cultura, el arte, y queremos abrir, como decíamos, un foro de debate que continuará en los meses de septiembre y octubre tratando temas como la enfermedad mental o tratando temas tan importantes como la reinserción social de los presos. Simplemente daros este preámbulo a este ciclo y dar paso a José María, que va a presentar. Muy bien, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. No sé si todos conocen la Fundación por la Justicia, pero nosotros no somos más que, o queremos ser más que instrumentos de presentación, de respeto hacia lo que nos parece que constituye el fundamento básico de una sociedad civilizada, democrática y en paz. Desde nuestra perspectiva, nosotros lo único que aspiramos es a que cada vez seamos menos huéspedes de situaciones inabordables, de situaciones injustas y de situaciones en las que una y otra vez se repiten en nuestra sociedad a pesar de que nos creemos que estamos en una sociedad del primer mundo. Yo quisiera que este ciclo que comienza hoy, que va a ir desarrollándose a lo largo de, bueno, no sabemos hasta cuándo, esto nos lo dirá la audiencia al SALE, ¿no? ¿Verdad? Pues se enmarcara en un principio básico, no solamente la justicia, sino el derecho a la verdad. El derecho a la verdad nos da la clave de lo que nosotros hoy vamos a ver. El derecho a la verdad nos deja tranquilos porque sabemos que algo cierto va a ocurrir. El derecho a la verdad se convierte en algo no solamente individual, sino colectivo. En ese contexto, el derecho a la verdad, me gustaría que cada uno de vosotros, cada uno de ustedes, se colocara delante del documental de hoy y descubriera dónde y por qué la verdad no es fácil de obtener y dónde y por qué tenemos derecho a seguir exigiéndola y en qué condiciones cada uno está dispuesto a poner de su parte. A partir de ahí, después hablamos. Yo quiero presentar hoy y en este momento a uno de los protagonistas del día de hoy, que es Gustavo Franco, el director de este documental, que nos va a contar un poquito cuál es, bueno, la génesis, el objetivo y mostrarnos, supongo que la inquietud de por qué está este documental hoy en esta pantalla y en esta sede de los derechos y de la justicia de todos. Así es que, Gustavo, tienes la palabra. Buenas tardes, muchas gracias a la Fundación por la Justicia por apoyar este proyecto, a la Asociación Candombe, a la Asociación Aprodeme, que fue la promotora de esta iniciativa. Hace un año, más o menos, nosotros, había el presidente de una asociación que representa a 500 personas en toda España, que es Aprodeme, con su presidente Francisco Cárdenas, y un periodista, tomaban un café para discutir cómo dar mayor visibilidad a una problemática social invisibilizada o minorizada, digamos, por los medios de comunicación. No teníamos ningún tipo de compromiso con ninguna productora, con ningún canal de televisión, con ningún equipo constituido para trabajar en ello. Solamente había una convicción de que había que hacer un documental sobre este tema. A partir de ahí, el camino se fue aclarando, fueron surgiendo todas
herramientas, todos los recursos, tanto económicos como humanos, que se necesitaban. Y a nivel personal yo creo que esto es una gran lección, y yo creo que también es una lección para el conjunto de personas que pues tienen inquietudes similares o distintas, pero que necesitan dar visibilidad a ciertas situaciones. Y es que las ideas, las convicciones sí que mueven a la sociedad, sí que hacen posible el cambio, sí que hacen posible que proyectos como este salgan a la luz y que tengan una repercusión, que generen opinión pública y que hay que seguir soñando. Y yo creo que eso es lo que a nivel personal me ha dejado esta experiencia. A nivel profesional diría también que como periodista, después de 5 años de trabajar en temas de protección de menores, yo creo que ha sido la evolución natural de un proceso de investigación, pero también la condición afortunada de encontrar una buena historia que a partir de lo particular permita descubrir una situación general. Y pocas veces, como periodista, 15 años ejerciendo el oficio, pocas veces he tenido la oportunidad de conocer gente como Francisco Cárdenas, como Xavier Vallejos, que te dan la oportunidad de hacer esto, de que están dispuestos a ir hasta el final por una convicción, por una lucha en búsqueda de la justicia. Y realmente los periodistas no podríamos hacer nuestro trabajo, o no podríamos hacer realidad este tipo de proyectos, no podríamos hacer un documental, un libro, un reportaje o una simple noticia si no tenemos en contrapartida unas personas dispuestas a salir públicamente, a afrontar las consecuencias personales que podría tener esto, porque las tienen para la vida de una persona, a protagonizar un documental como este. Sin embargo, ellos están dispuestos y realmente como periodista te la juegas, porque te puede salir mal. Y esto nos puede pasar en ocasiones a los periodistas. Yo creo que he sido muy afortunado de trabajar con estas personas. Lo demás es complementario. Si no hay recursos, si no hay apoyo de instituciones o de medios de comunicación, esto es secundario. Cuando la primera vez que yo encontré en contacto con el protagonista, que es Xavier Vallejos, que está aquí, e incluso también con Francisco Cárdenas, ya hace 4 años, con Xavier hace ya 1 año y medio aproximadamente, bueno, no sabes dónde vas a llegar, no sabes dónde vas a parar con estas personas. Yo intenté contar la misma historia, pero en formato prensa, en formato reportaje, para diversos medios, entre ellos el Diario El País, Interview, y bueno, no daban crédito. Decía, bueno, ya veremos, esperemos una sentencia, esperemos una resolución, de momento no nos interesa. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay que esperar? ¿Acaso la justicia, la búsqueda de la verdad, la lucha personal de las personas tiene que esperar una resolución? ¿Tenemos que esperar que otros resuelvan por nosotros nuestros problemas? O por lo menos que otros los cuenten, ¿no? ¿Por qué tenemos que esperar que alguien cuente estas situaciones? Y yo creo que hay que tener mucho tino también para apostar por ciertas personas, por ciertos temas, y después de 1 año y medio yo creo que el balance es positivo. Vosotros lo podréis ver en la pantalla y podréis juzgar. Me gustaría también puntualizar algo sobre este documental, y es que tiene lo comentó alguien de Madrid, que vio el documental y que también tiene muchos años trabajando sobre el asunto de las adopciones irregulares o de niños robados o adopciones falsas en sus diferentes categorías, como nos ha enseñado Enrique Vila en sus libros. Y es que este documental no pretende señalar con el dedo a una tendencia ideológica o a otra, no pretende ponerse del lado de nadie, pretende simplemente contar una historia, que es la lucha de una persona en búsqueda de su identidad, o más bien de recuperar su identidad. Entonces, a partir de ahí, bueno, que cada uno juzgue y opine qué es lo más correcto que se debe hacer, ¿no? En casos como este. Casos como el de Xavier son muchos, pero bueno, me gustaría que lo vierais, y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Muy bien, pues muchas gracias. El documental se llama Los años robados de Xavi. Tenemos que dar las gracias porque estamos en la sede del Colegio de Abogados de Valencia, y tanto al Colegio de Abogados como a la sociedad, a la Asociación Candombe, se debe que nosotros podamos estar bien, cómodos y aquí. Y para ellos, por tanto, nuestro agradecimiento
A partir de allí empezaremos con otros agradecimientos, pero eso al final, porque los protagonistas de esta historia merecerán seguramente nuestro aplauso. Cuéntanos un poco esta historia absolutamente tremenda. Te llevan, entras en tu familia de acogida, posteriormente te adoptan. A ti, claro, con 6 años pocas explicaciones te dan. Me imagino horroroso en aquellos momentos. ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdo perfectamente. Me acuerdo hasta de lo que cené. Y de la conversación con la asistenta antes de que vinieran mis padres adoptivos. Dijo, los señores que vendrán a partir de ahora son tus padres, les tienes que llamar papá y mamá. Así. Así, de la noche a la mañana. A lo bestia. A lo bestia. Estos son tus padres. Bueno, estoy luchando, pues, para poderme cambiar los apellidos y recuperar mi identidad. Tengo 36 años, yo hasta los 6 años era completamente feliz. Tengo recuerdos de mis padres, y me han partido la vida por la mitad. Me han dejado solo, completamente. En especial en el ámbito de menores, son opacas, dificultan la transparencia. La meva mare biològica. Sí, no ho sabem com se diu. Bueno, poder sí, però no. Una mare que va morir de sida, no saps res. Sí. No saps res. No. No vam anar a pagar amb una bona Per casa. més que m'expliquis mentides, no me'n creuré cap. I va dir, ni el podem mantenir, ni el podem estimar. A mi no em remenis res, que no penso obrir la boca. Esta deia Francisco Javier Cortés López, pues automàticament recuperaria el seu nom, clar. Suposo que tu també el recuperarías, ¿eh? Hacer este documental pues, ha supuesto sentir el apoyo y recibir el apoyo de muchísima gente que valora pues, mi empeño y mi tenacidad y el tiempo que llevo luchando y que no me he rendido y que me he caído y me he vuelto a levantar, que he estado al borde de irme al otro barrio y sigo aquí luchando al pie del cañón. Hay que luchar cuando tú crees en algo y yo he hecho de esta lucha mi vida. La clave para ver un documental como este se centra en el derecho a la verdad, por lo menos esa es mi percepción, porque Xavi sigue buscando la verdad, porque cada uno de los que estamos aquí nos gustaría saber la verdad, estoy seguro, después de ver esta historia. En ocasiones uno no sabe muy bien cómo debe comenzar una mesa que se llama mesa redonda, porque estamos en fila. Se supone que esto es un coloquio y es muy difícil haber una fila contra 14 filas, no podemos, con tanta gente es imposible. Yo, con el permiso de los restantes miembros de esta mesa, porque parece que así lo rompe uno mejor, me gustaría solamente, unos cuantos, me gustaría una palabra que a cada uno le haya sugerido el documental que acabamos de ver, porque seguramente las personas que están en esta mesa darán respuesta desde su perspectiva a esa palabra. ¿Os parece bien? No lo hemos pactado esto, no lo hemos pactado, pero bueno. Entonces, una palabra. A ver, ¿qué os ha sugerido este documental? Esta historia, porque realmente el documental sugiere poco, lo que sugiere es la historia o las historias que hay detrás. Una palabra. ¿Impotencia? Impotencia. Que la justicia en este país funciona muy bien. Habíamos quedado que una palabra, solo no digas tanto. Bueno, rabia. A ver, vais apuntando las palabras, porque alguno tendrá que contestar a todo esto, ¿no? A ver, injusticia. A ver, ¿alguna palabra más? Responsabilidad. A ver, perdona. Responsabilidad. Responsabilidad.
Impunidad. Impunidad. Repulsa. ¿Perdón? Repulsa. 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 A ver. Esperanza. Esperanza. Lucha. Lucha. Complejidad. Complejidad. Odio. Derecho. Derechos. Odio. Y fuerza. No lo había entendido. Y fuerza. Fuerza. Ah, perdonad, es que la edad, ¿sabes? Me está dejando un poquito peor. Valentía. Valentía. Libertad. Libertad. Tenacidad. Tenacidad. Soledad. Soledad. Con Miguel. El nombre. No, ¿qué palabra? Sí. Miguel. Miguel, su nombre. Corrupción. Corrupción. Burocracia. Burocracia. No nos va a dar tiempo en 40 minutos a contestar a tantas palabras, pero fijaros, la mesa está abierta. Yo creo que te toca empezar. Ya lo habéis reconocido, ¿no? Supongo que todo el mundo sabe que está delante Xavi. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Por primera vez en mucho tiempo no me siento solo, ¿sabes? Hay mucha gente detrás. He tenido que pasar muchos años para que pueda seguir con esta lucha. He tenido que rodearme de los mejores, Enrique, Paco, Gustavo, asociaciones que me están apoyando. Y a todos ellos les estaré eternamente agradecido. Bueno, yo no soy mucho de expresar, pero bueno, estoy abierto a cualquier pregunta que me queráis hacer. Y repito, muchas gracias a todos. A Candombe, a Justicia Social, por darnos la oportunidad de venir a Valencia y dar a conocer esta problemática que de una manera u otra nos afecta a todos. Xavier, no tienes más remedio después de esa pequeña presentación, aunque no tengas que hacer ningún discurso. Has oído muchas palabras. Sí. Has oído muchas palabras. A mí me gustaría ya preguntarte cómo sientes tú o cuál de esas palabras en este momento tienes dentro de tu corazón. Ahora la que tengo es lucha, seguir luchando. Porque ves la justicia española como está un poco y como me lo están poniendo de difícil, como no me dejan tener acceso ni a mi archivo, ni a mi expediente de adopción, ni tan siquiera han llamado a declarar a ningún testigo. Les he puesto todas las pruebas encima de la mesa, tengo los papeles que corroboran las irregularidades del proceso y no me lo dejan demostrar. Ya estoy harto de sentir rabia, de sentir odio, de sentirme solo. Quiero seguir luchando y poder ayudar a otra gente. Muy bien. Enrique. Bueno, muchas gracias por venir esta tarde aquí y muchas gracias a todos por darme la oportunidad Xavi está emocionado, yo también. Yo ya no me emociono porque llevo tantas veces diciendo más o menos lo mismo, pero sí que me han salido muchas lágrimas, algunos me conocéis. A mí me gusta presentarme diciendo, José María, avísame que a mí sí que me gusta hablar mucho, si ves que os estoy comiendo el tiempo. Ten en cuenta que nosotros, según me he hecho primero un poquito de un sondeo antes de empezar, me ha dicho que ninguno tiene hasta Navidad, no tiene expresa. Bueno, pero hasta el verano mejor, sí. Bueno, me presento siempre porque me presenta como abogado, es mi trabajo, mi hobby es escribir, pero sobre todo quiero que cuando os hablo de estos temas y cuando conocí a Xavi, yo creo que tuvimos mucha empatía. Sobre todo, me gusta decir con todo el significado del término que yo soy un bastardo, soy un expósito y sois un adoptado. Y luego la vida ha querido que también estudiase Derecho, que me gustase mucho leer y por lo tanto se ha juntado en mí los tres pilares de poder defender ante los tribunales el derecho que tenemos todos los adoptados a conocer y unirnos con nuestra familia biológica, explicarlo en mis libros para que la gente que le guste leer lo sepa y lo comprenda, y sobre todo lo que siento cada vez que trato uno de estos temas, como el de Xavi, es una tremenda empatía y un tremendo dolor, porque de todas las palabras que se han dicho, yo creo que aquí lo que se produce es dolor. Es dolor por una separación.
El reportaje documental que ha hecho Gustavo es fantástico porque yo creo que expresa perfectamente los sentimientos de Xavi y los sentimientos de todos los que hemos sido separados alguna vez de nuestra familia biológica. Yo fui adoptado, todavía no sé si mi adopción fue irregular, si fui robado, todavía no conozco a mi madre biológica. Me enteré a los 23 años, tengo 49, llevo 25 y pico buscándola y por diferentes motivos pues todavía no la conozco, no he podido dar un abrazo a esa mujer que me trajo al mundo. No es que sea mal abogado, porque algunos dicen, caramba, si te dedicas a esto y ni tú mismo puedes encontrar, pues no te contratamos. El problema es que formo parte de ese 10% aproximadamente de adoptados que hemos salido de instituciones religiosas y tenemos el gran problema, José María lo sabrá, de los concordatos con la Iglesia Católica, con el Estado Vaticano, el Estado Español, y por lo tanto esos concordatos un poco de la Edad Media, pero que todavía están en pleno siglo XXI, nos impiden tener acceso a los archivos eclesiales donde está el nombre de nuestras madres biológicas. Somos muchos hermanos de cuna lo que estamos tratando de encontrar. Por eso, cuando yo me especialicé en esta rama del derecho, que es ayudar a encontrarse a personas, en principio fue una lucha para reconocer los derechos de los adoptados a conocer nuestras madres biológicas. Es un derecho humano fundamental, pero que en España no se reconoce desde 1999. Después, trabajando en mi despacho, descubrimos la tremenda trama que había ocurrido en España del robo de bebés y de la inscripción de muchos hijos que no eran adoptados, sino que directamente eran inscritos como hijos biológicos falsos de sus padres, sin que existiese adopción. Se habla de adopciones irregulares, a mí no me gusta la palabra, yo hablo directamente de hijos falsos porque adopción no había. Y llegamos a la tercera fase de mi trabajo y de mi sorpresa, y de mis sentimientos, y de mis lágrimas, y de mi dolor, cuando empiezo a descubrir que lo que pasaba antes, que todos conoceréis por las series de televisión, por los libros, por la prensa de los niños robados, por desgracia, nos encontramos con que en la actualidad, y lo digo sin ningún miedo y con el máximo respeto a los servicios sociales de todos los servicios territoriales de toda España, pero se siguen robando niños. Para mí, el sistema actual es absolutamente insultante y denigrante para los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se pone en manos de determinados técnicos, sin la intervención directa de la autoridad judicial, la decisión sobre la vida de una madre y de un hijo. Es el caso de Xavi. Es lo que el mes pasado me decía un parlamentario catalán en una comparecencia que hicimos en el Parlamento de Cataluña, la adopción a la española. Me encantó la definición, porque la adopción a la española, antes del año 87, era un matrimonio que quiere un niño, bueno, pues lo conseguimos, se lo quitamos a una mujer o la coaccionamos para que lo entregue, si quieren que lo adopten con la apariencia de legalidad y si no que lo escriban como hijo biológico propio, como hijo falso, y así además el niño nunca sabrá que se ha adoptado y nunca tendrá que buscar. Esto pasaba, y pasaba habitualmente, y lo sabéis, y ahora es mi trabajo fundamental hasta bien entrados los años 90. Pero es que Xavi, el caso de Xavi se convierte un poco en el nexo de unión de lo que pasaba antes, en el que las decisiones sobre los niños y las madres estaban en manos de médicos, de monjas, de abogados. Como la adopción era privada, en la que no intervenía para nada el Estado a priori sobre el origen del niño, era muy fácil caer en esta mafia de decir, pues si tenemos demanda de bebés, los cogemos a las madres y los entregamos en adopción o que se inscriban como hijos falsos, como si fuera una mascota. ¿Usted qué quiere? ¿Un niño, una niña, rubio, moreno? Nosotros se lo encontramos fácilmente. Posteriormente se cambió la ley y la ley en el 87 dijo, ¿cómo? El sistema privado de adopción es tremendamente peligroso porque ya estamos viendo que se están robando niños, vamos a cambiarlo y vamos a hacer que la administración del Estado sea la que decida qué niños se pueden adoptar. Entonces dijimos, fantástico, va a intervenir el Estado, va a vigilar que los niños sean adoptables. Muy bien, siguió la mafia, la adopción a la española. Estamos en un país que, por desgracia, pues, hay picaresca, hay corrupción. Se ve en el reportaje cómo a la abuela biológica de Xavi le pagaron por él y ya había entrado el servicio social de adopción, es decir,
En su caso, el Tribunal Tutelar de Menores intervino y dijo que había un desamparo de una mujer que se quedó con tus otros hermanos biológicos. Que curiosamente desamparo para unos sí y para otros no. Intervino la asistenta social, se hicieron los informes que muy bien sabe Paco, que no se puede luchar contra ellos porque nunca interviene la autoridad judicial, y los hijos y las madres, las familias, en la actualidad están absolutamente a expensas de los intereses, muchas veces espurios, y lo digo, atención, que suene bien claro, mafiosos de los servicios sociales. Esto es así y no me da miedo decirlo. Y es una herencia y una continuación brutal y salvaje, porque están destrozando vidas, y aquí tenéis a Xavi, de madres y de hijos. Servicios sociales, sí. Protección del menor, por supuesto. Pero por favor, con cuidado. Estamos en democracia, han cambiado las cosas, estamos luchando mucho, pero ya está bien de romper familias de esta manera. La única solución que se nos ocurre, yo creo que siempre es la más justa, es establecer un sistema, quizá luego, si hablamos, podemos decir qué solución tenemos. A mí solo se me ocurre que igual que se ha hecho en el asunto de la violencia de género, cuando se estime que un menor está en peligro real, se dan casos de padres toxicómanos, se dan casos de violencia contra los menores, aquí tiene que intervenir la administración. Pero por favor, que examine al menor un juez de forma inmediata. No como ahora, que primero vienen los servicios sociales y muchas veces, insisto, con intereses espurios, dicen, este niño está desatendido, me lo llevo ya, como le pasó a Paco. Y luego tienes que estar, luego sí puedes acudir a la autoridad judicial, pero acudir a la autoridad judicial supone muchas veces unos recursos y una lucha de años. ¿Y qué es lo que pasa? Y por esto falla el sistema, y por esto se sigue produciendo tanto dolor. ¿Qué es lo que pasa? A mí me quitan a mi hijo, porque he ido a urgencias una noche, se ha pegado un golpe, y un médico ha decidido poner que aparentemente puede haber un maltrato. Atención, se me ha caído de verdad de la cama, se ha pegado un golpe, lo he llevado a urgencias para cuidar a mi hijo. Estos casos se han dado. El médico de guardia ha dicho, apariencia de maltrato. Vienen servicios sociales y de momento se lleva al niño. Sabe, Paco, que luego lo contará, la situación de impotencia total. ¿Qué hago? Llamo a un abogado especialista. El abogado te recibe en su despacho, prepara el recurso, la oposición a la medida de acogimiento. Pueden pasar 6, 7 años hasta que un tribunal, un alto tribunal, te pueda decir que tú no habías maltratado a tu hijo. O que si eres toxicómano, te has recuperado y no te tenían que haber quitado a ese niño. Esto ha pasado en Cataluña. ¿Pero qué ocurre? Como ese niño ya ha pasado 8 o 9 años con otra familia acogedora, es peor para ese niño volver con los padres porque se produce un doble desarraigo. Entonces, imaginaos qué terrible la paradoja. Me quitan a mi hijo por un error administrativo, no judicial siquiera, sino administrativo. Luego la justicia dice que ese funcionario de bienestar social se equivocó, pero ya no voy a ver más a mi hijo, porque mi hijo ya tiene otros padres, que son los padres que lo acogieron. Esto es salvaje, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero me parece brutal. Por lo tanto, yo entiendo que por lo menos debería intervenir ese juez de forma inmediata, que es posible, que se haga más dotaciones, es decir, que haya jueces que digan, este niño está sufriendo malos tratos, que un juez decida en el momento con una medida cautelar inmediata, pero que por lo menos lo examine un juez. A mí me horroriza que el destino de los niños esté en manos de una maquinaria burocrática brutal que encima está cobrando 3.000 o 4.000 euros al mes por cada niño que coge. Esto a mí me da miedo. Yo sé que por lo menos el juez tiene su sueldo de juez y no va a verse influenciado. Lo que estoy diciendo es duro, pero es así. No dejemos a los menores ahora, hay que protegerlos indudablemente, hay casos tremendos, hay que protegerlos, pero cambiemos el sistema, porque se están dando salvajadas, como la que habéis visto en el vídeo de Xavi, en el que evidentemente aquí hubo una venta de la que cobró su abuela biológica, disfrazada de una acción de bienestar social. Y tenemos que acabar con esto. Y tenemos que acabar con esto, y en eso estamos, confiando en la justicia,
Estamos ya en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el caso de Paco, ahora lo contará mejor, y me temo que vamos a acabar también con el caso de Xavi en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo tengo confianza, mucha confianza en la justicia europea, sinceramente. También en la española, pero, esto tengo que decirlo así, Xavi ha tenido un poco de mala suerte, porque sin ser exactamente un niño robado, de los casos ocurridos durante la dictadura franquista y posteriormente en democracia, se ha visto salpicado por esa especie de manto que quiere correr en determinados sectores de la justicia. Fiscalía en Valencia está archivando absolutamente todos los casos de niños robados. Entonces, cuando a Xavi han dicho niño robado, fuera, archivo. Que parece que algo o alguien quiere pasar páginas sobre esto. No lo vamos a permitir. Insisto en que estamos empezando. Muchos sabréis que 3 años en justicia es absolutamente nada. La gente está muy nerviosa porque no están viendo soluciones, pero yo simplemente pido un poco de paciencia. Estamos consiguiendo cosas muy buenas, legislativamente hablando, y hay jueces muy valientes que quieren investigar hasta el final. Me consta que el juez carretero del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, me consta por mi compañero Guillermo Peña, que es abogado de Madrid que está llevando los temas, estaba convencido y quería meter en la cárcel a María Gómez Balbuena, la monja hija de la Caridad que llevó la trama de niños robados en Madrid, y estaba convencido que lo iba a amputar, lo iba a acusar y le iba a condenar el juzgado de lo penal. Se nos murió antes, por desgracia. Pero insisto que yo sigo confiando en la justicia, sobre todo en las altas instancias y también en la justicia europea, y estamos en ello. Y como siempre me derivo hacia la parte jurídica, yo quiero también, aparte que luego hablemos y con las preguntas las podamos atender, por favor recordarme no como un abogado, sino como un adoptado que está sufriendo la separación de su madre biológica. Yo la quiero conocer, igual que Xavi. Cuando veo los casos de Xavi, por eso me implico tanto, porque él, en un gesto absolutamente maravilloso que me encanta, quiere recuperar los apellidos de la madre biológica que ya ha fallecido, y creo que se lo merece sinceramente. Y yo siempre digo, todos los que estamos en el caso de Xavi, o en mi caso que estamos buscando, que quiero hacer justicia, de verdad, porque yo todavía no conozco a mi madre. Xavi conoció la historia de su madre y sabe que no lo quería entregar, no lo quería perder. Yo creo que todos los que estamos en esta situación tenemos que buscar justicia para encontrar, quizá las encontremos muertas, como le ha pasado a Xavi, y como me pasará a mí si siguen pasando los años, pero por lo menos yo creo que todas nuestras madres biológicas y nuestros padres biológicos de verdad se merecen esta lucha que estamos siguiendo. Y aunque solo sea por su memoria y por el dolor que posiblemente sufrieron todas cuando nos separaron de ellas, os garantizo que eso es lo que me da a mí gasolina y energía para seguir luchando día a día y esperando resolver nuestras búsquedas y casos tan aberrantes como los de Paco Cárdenas o los de Xavi Vallejo. Yo creo que se merece, porque está muy nervioso y muy emocionado, y yo también, se merece un aplauso, pero para él. Hola, buenas tardes. Yo también quiero dar las gracias a la Asociación Candombe, a la Fundación por la Justicia, al Colegio de Abogados por hacer posible que este acto tenga lugar, a todos vosotros por estar aquí, de una manera también muy especial a los que habéis colaborado en la campaña de crowdfunding que ha hecho posible este documental. Para mí la historia de Xavi es muy especial, porque yo cuando lo conocí vi que lo que le estaba pasando a él era lo que le puede pasar a la mía dentro de unos años. A mí, a la que en ese momento era, como explico en el documental, era mi hija, a todos los efectos, excepto uno, faltaba un papel legal, me la arrebataron de la mano con 3 años y medio. Con 3 años y medio una funcionaria me la cogió y se la llevó, tal como lo explico en el documental. Yo ese día la abandoné. Ella lo que sintió es que su padre, que tantos planes hacía con ella y tanto le quería y tanto le... todo, la abandonaba.
Y yo enseguida vi que lo que Xavi estaba pasando, esa búsqueda de su pasado, ese restituir piezas que le faltaban en su vida, yo no quería que eso le pasara a la mía. Se llama Maragda, Esmeralda, Maragda en catalán. Estuvo 3 años y medio conmigo, han pasado 5 años ya, desde ese día, 5 años. 5 años en los que yo no he dejado de luchar ni un solo día por devolverle como mínimo esos 3 años y medio de vida. El documental, a mí hay una cosa que creo que se ve, pero me parece que el director ha tenido una habilidad especial de recoger, además de lo que se ve en el documental, de recoger emociones intangibles, sensaciones, como por ejemplo la desesperación, la impotencia, la rabia, el no saber qué hacer, qué haces. Yo en los segundos siguientes a que una funcionaria se me lleva a mi hija, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿A quién llamo? ¿No? ¿Dónde recurro? Esa sensación de impotencia absoluta, ¿no? O por ejemplo la intransigencia, la incomprensión, la burla casi. Se ve clarísimo en la entrevista con la asistenta social, que casi se te ríen en la cara, se te burlan. Yo lo he sentido en mi cara y me lo han explicado montones de familias. La nena es mía y yo decido lo que hago y tú ya te puedes ir a tu casa. Eso nos lo oímos los padres, ¿no? Por parte de los técnicos de menores. También creo que se recoge el apoyo, el cariño de los tuyos y también de los que se acercan a tu historia sin prejuicios, se acercan con la mente limpia. También se recoge el dolor, la incertidumbre. Yo quiero saber qué está haciendo en estos momentos Maragda. Me gustaría saberlo, me gustaría llamarla, preguntarle, no sé cómo está, no sé qué está haciendo, ¿no? Y con todas esas sensaciones hemos de movernos en procesos judiciales. Como decía Enrique, hay que ir a los procesos judiciales, que son largos, son tediosos, son costosos, son pesados, pasan años y años, no hay otra vía para recuperar a los nuestros. O hemos de movernos en actos como este, que para nosotros son muy importantes, de un apoyo tremendo, son de agradecer y mucho. O hemos de movernos en reuniones con políticos, con fiscales, con jueces, con todo tipo de cargos. Reuniones difíciles, reuniones que no sabes muy bien a dónde te llevan, que hemos de movernos con todo eso. Esa es la realidad que hoy en España y en Valencia de una manera también especial estamos pasando cientos y cientos, miles seguramente, de personas. Frente a todo esto, a mí hoy solo se me ocurre una palabra. Pedías una palabra antes, la mía sería no. No puede ser. No nos podemos permitir tanto dolor, tanto sufrimiento, con independencia de que muchas veces las decisiones, como decía Enrique, sean correctas y sean dolorosas y haya que hacerlas. Pero no puede ser que los cientos y cientos de personas que están llamando a la asociación nuestra, a Prodeme, cada día, y los que llaman a otras asociaciones, no puede ser que todos estén equivocados. Habrá equivocados, evidentemente, pero no puede ser que todo el mundo esté equivocado. Esto no puede ser. No nos podemos permitir, ni como sociedad, ni como personas, todas estas situaciones. El sistema de protección de menores en este país necesita cambios radicales. Y radicales quiere decir radicales, de raíz, de raíz. No estoy hablando de cambiar leyes, no estoy hablando de cambiar estructuras, no estoy hablando de más presupuestos, más dotaciones, todo eso también, pero necesitamos sobre todo un cambio en la base de los que están tomando estas decisiones. Yo en estos 5 años he tenido ocasión de hablar desde el presidente del gobierno, de allí, la presidenta del Parlamento, políticos de todos los colores, fiscales, jueces, abogados, con un montón de gente. Y tengo que decir que nunca me he sentido mal, nunca me he sentido maltratado, nunca me he sentido que me llevaran la contra, que al contrario me comprendían y eran buenas palabras y a ver qué podemos hacer y tal, igual. Pero luego eso se daba de bruces con la realidad de unos técnicos que están tomando unas decisiones. Y por supuesto no eximo de responsabilidad a quien la tiene, que son los directores generales, los políticos, etc., ¿no? Creo que nuestro sistema de protección de menores
se modernizó cuando tocó la historia, como la explicaba Enrique. Pasamos de aquellas leyes de los años 40 a las leyes que se aprueban después de la Constitución. Por cierto, la primera ley de menores se tiene que aprobar por un decreto de inconstitucionalidad de lo que había, o sea, ya era una mala manera de empezar. Y si bien en lo formal las estructuras se cambiaron, se modernizaron, se hizo más transparente todo, se dieron recursos, hay miles y miles y miles de personas trabajando para la protección del menor. Si bien en lo formal aparentemente las cosas cambiaron, en el fondo no cambió nada. Los mismos vicios, las mismas actitudes de fondo se siguieron manteniendo. Y eso es lo que hace que cuando Enrique habla de su experiencia y de toda la experiencia de los que habéis, de los bebés robados, etcétera, etcétera, que pasó hace un montón de años, o cuando Xavi habla de la suya hace 30 años, o cuando yo hablo de la mía ahora, hace que nos entendamos perfectamente, porque está pasando lo mismo. Todos los casos son diferentes, evidentemente, y cada caso es un mundo, pero el trasfondo, las actitudes de fondo siguen siendo las mismas, y eso hay que cambiarlo. Y para cambiarlo, el primer paso es que se reconozca el problema. Hasta hace 4 días, este problema no existía. Es más, si a alguien le quitaban su hijo, algo habría hecho. Ya era de entrada sospechoso de que algo habrá, ¿no? Y seguro que a mí más de una vez me lo han pensado en la cara, diciendo, este señor que parece muy serio, muy formal, y tal, algo habrá hecho, algo habrá por detrás escondido que no quiere explicar, que han tenido que quitarle a su hijo, fíjate, ¿no? Yo creo que eso ya está cambiando. Están aflorando por todas partes cientos y cientos, y no afloran más porque no tenemos más capacidad de respuesta, cientos y cientos de casos que además, curiosamente, en toda España, a pesar de que las transferencias están, a cada autonomía están transferidas, los técnicos son diferentes y tal, pero los mismos errores se siguen cometiendo. Este acto de hoy es muy importante porque hace que aflore el problema y es el primer paso para solucionarlo. El segundo, podríamos hablar de infinidad de propuestas y yo espero que a partir de aquí pueda surgir algún foro para hablar de este tipo de cosas. Yo me quedo solamente con una que no me puedo estar, teniendo en cuenta el sitio donde estamos, un colegio de abogados, teniendo en cuenta quién preside el acto, magistrado, y es que tendríamos que devolver al ámbito judicial, a un juez, decisiones tan graves como la de romper una familia, como la de romper la vida de un niño. Por muchas razones. La más fácil es porque yo delante de un juez me puedo defender. Yo delante de un juez, si voy y le digo, es que yo sospecho que, o tengo indicios que, o he recibido una llamada anónima que dice que, seguramente el juez me envía paseo. Dice, oye, las cosas se prueban, esto de indicios. Bueno, pues eso en la administración sirve. Los informes lo ponen, yo lo he leído. Se tienen indicios de que esta persona es alcohólica. O es alcohólica o no es alcohólica, eso se demuestra. Se sospecha que se ha recibido una llamada anónima que dice que, y cuando le preguntas quién es esa llamada anónima para defenderte, estamos en el ámbito administrativo, de funcionarios, de técnicos, no estamos en el ámbito judicial. Y además sería una cosa, yo la he hablado y la he comentado con el fiscal jefe de menores de Cataluña, con jueces, con abogados, y tampoco sería tan complicada. No hay que cambiar grandes leyes, no hay que cambiar cosas de gran calado que hacen que sea una propuesta imposible, ¿no? Seguramente, si esas garantías existieran y entre una situación de este tipo interviniera un juez y se nos escuchara a las familias afectadas, pues muchas decisiones serían menos traumáticas, ¿no? Yo, nada más, quiero daros las gracias por estar aquí. Quiero daros sobre todo las gracias de parte de Maragda. Yo sé que algún día ella va a ver este acto, va a saber de él, va a oír las grabaciones y va a ser un poquito más feliz. Gracias. Gustavo, segunda parte. Bueno, parece difícil añadir algo más. Yo creo que solo tengo que agradecer de haberme encontrado con estas personas que ayudaron a contar esta historia. A pesar de oír muchas veces el mismo discurso por parte de Enrique, por parte de Francisco, por parte de Xavi, yo creo que nunca aprendo más tal vez a conocer cómo se pueden sentir estas personas. Y muchas veces me preguntan, ¿por qué has decidido hacer
esto. Yo, para quien quiera, para vuestra información, no tengo problemas con los servicios de protección de menores, por lo cual mi interés ha sido puramente periodístico y simplemente profesional. Queremos llevar este documental al resto de España. Hemos empezado el 27 de febrero, estuvimos 5 semanas en cines de Barcelona y ahora estamos aquí gracias a Candombe, gracias a la Fundación por la Justicia, gracias al Colegio de Abogados, y queremos llegar más lejos. Para eso necesitamos el apoyo de todos. Este proyecto no tiene fines comerciales, pero de la misma manera que no podemos permitir que, es decir, de la misma manera que no tiene fines de lucro, tampoco tiene fines de ruina. Entonces agradezco que se corra la voz. Tenemos ya preparado algo para noviembre en Bilbao, en Navarra, y bueno, están aquí los libros de Enrique, los libros de Francisco, copias de los DVDs, y yo creo que eso es la mejor manera de difundir este tema, de pasarlo de mano en mano y que se conozca. Y también que lo tenéis disponible online en la plataforma filming.com para quien quiera verlo también en internet. Muchas gracias. Bueno, se reabre vuestro turno. Si alguno no ha encontrado respuesta a su palabra, a su inquietud, es el momento de preguntar. Venga. Sí, yo estoy bastante inquieto. Hemos escuchado, hemos visto la historia de Xavier, como la de Pablo también. Son dos historias distintas. Enrique nos ha dado un... No, la pregunta va a ser rápida. Enrique nos ha dado un punto de vista. Yo no estoy muy de acuerdo con él. Quiero decir, supongo que todos los técnicos de asuntos sociales y de bienestar no serán así. Habrá mafias, tampoco tantas. Pero sí que tengo una pregunta que en el caso de Xavi me parece curiosa. Claro, Xavi es mayor de edad y él no puede decidir si puede tener los apellidos maternos o no. O sea, por eso quería preguntarle a usted, al magistrado en el Colegio de Abogados. Es decir, Paco nos está contando un problema también de burocracia, de ese técnico que se lo lleva, que es bienestar social, que es administración, pero la justicia no tiene nada que decir a todo esto. O sea, hay leyes antiguas, está claro que hay que cambiar la protección del menor, pero Xavi, que tiene una memoria, que esa no se la puede quitar nadie, él quiere recuperar su apellido materno que él conoció. Que la funcionaria cobraba o no, bien, vale, pero él está reclamando un derecho que es de él además. Entonces, la justicia aquí, ¿qué tiene que decir sobre esto? La justicia tiene poco que decir. Tendrá que decir en su momento. Lo que ocurre es que, salvo el especialista es Enrique, pero salvo que mientras él tenga reconocida una paternidad y maternidad, con el reconocimiento de unos apellidos, tiene que seguir un proceso de modificación de apellidos. Y ese proceso de modificación de apellidos le van a pedir una prueba de cuál es el derecho que él tiene sobre los apellidos anteriores. Si no encuentra la verdad, va a ser difícil que le reconozcan. Pero habrá una partida de nacimiento del chaval, claro. Está vivo, que decía él, ¿no? Su abuelo. Sí, claro. Llegará, entonces Xavi llegará ese día. Aquí el tema es que Xavi quiere reconocer, entrar en un proceso de cambio de apellidos a partir de la mayoría de edad efectivamente se puede y es posible y hay un expediente de cambio, pero es que Xavi quiere recuperar los apellidos no por un tema meramente burocrático, es decir, Xavi quiere que en un procedimiento penal se busque la verdad, se castigue a los culpables, se busquen responsabilidades, se diga que fue robado, que su madre sufrió aquella canallada, quién lo vendió, quién cobró, quién pagó y también los apellidos. O sea, eso es la consecuencia, pero lo que busca Xavi realmente es que se restituya la memoria de su madre, no solo con el aspecto que es cierto que burocráticamente hablando se puede hacer un cambio de apellidos, pero lo que se busca es desentramar toda la realidad y castigar. Yo soy partidario, a veces a mí la gente me dice, pero tú no buscas a tu madre biológica. Yo digo, antes solo la buscaba, ahora quiero que se castigue por ese dolor, aunque esté muerta su madre, pero, y la mía no lo sé, pero es que hay que buscarlo, hay que buscar esa restitución y no es una venganza propiamente como en Montecristo, es justicia, sino justicia, ¿no? Sí, es justicia. La cuestión al final, fíjate que en el fondo a mí me parece, yo no he hablado con Xavi y ahora me alegro de lo que está diciendo Enrique,
cambiar los apellidos que ahora mismo se llama Enrique Cortés o Xavi Cortés no le resuelve el problema. En el fondo no le resuelve el problema. Está intentando de alguna manera, o se produciría o se podría producir seguramente un nuevo argumento para que la verdad siga oculta. Yo creo que en el fondo esta es la gran reivindicación. Él podrá llamarse, pues si otra se llama Marifé de Triana, ¿por qué no va a poder llamarse No, es que llegue. Claro, esta es la cuestión, ¿no? Pero detrás de eso existe una reivindicación mucho más profunda, que es saber la verdad. Sí, bueno, yo quería matizar un poquito. En primer lugar, un niño para poder ser adoptado, ese menor se tiene que sentir adoptado, se tiene que sentir parte de la familia. Yo no me reconozco con estos apellidos. Yo me levanto cada mañana y mi hijo lleva el apellido del hombre que me maltrató durante 14 años, del hombre que abusó sexualmente de mi hermana, que me dejaba comer en el colegio mientras era los mediodías, la toqueteaba. Le decía, tú te tienes que dejar hacer porque yo te he quitado de la miseria. Si no fuera por mí, estarías comiendo mierda de la calle. No me identifico con esta familia, no me identifico con este apellido y no identifico a mi hijo con este apellido. Creo que es demasiado castigo llamarme Vallejos. Demasiado castigo. Yo cuando me muera, ¿dónde me van a enterrar? ¿Al lado de este hombre? ¿Voy a ser condenado toda la eternidad? Me voy a morir yo y mi hijo va a seguir llevando el apellido de este hombre que era estéril, impotente, de una mujer que no podía tener hijos, que a base de una serie de favores, una serie de irregularidades, montaron, querían una niña, como no podía ser una niña, tenía que ser el paquete y se quedaron dos. No salió bien, a mí me volvieron a abandonar. Con 18 años, 15 años me tuve que ir de mi casa. Me abandonaron con 6 años, me abandonaron con 18 y no pararé de luchar. No me identifico con estos apellidos y no creo que me pueda identificar nunca. Este hombre se ríe de mí, está en casa tan tranquilo. Ha estado abusando 10 años de una niña. Yo ya no me quejo de mis abusos. Yo como hombre a mí que me pegara, llegué a un momento que le dije, ya no me tocas más. Y desde ese día no me toco más. Pero lo que le hizo mi hermana no tiene perdón de Dios. Y por mi madre, que el hijo que tengo yo es su nieto, no es nieto de este pederasta. Bueno, sí, yo quería felicitaros por el documental, me ha parecido fantástico, y por vuestras historias que son realmente conmovedoras. Y tengo una pregunta para Enrique, porque yo sé que tú recientemente has dado una batalla legal contra la institución eclesiástica de las monjitas, bueno, de las casacunas ante Isabel. Has conseguido que hay una sentencia favorable para que las monjas aporten la información de las madres biológicas, pero ¿por qué la Iglesia se sigue resistiendo a aportar esa información? O sea, ¿por qué la justicia de la Iglesia está por encima de la justicia social, que todos nos hemos dado una democracia? ¿Por qué sigue pasando esto? ¿Por qué no damos datos cuando se les pide? Bueno, puedo contestarte de 3 maneras. Lo que dicen ellas, lo que dice la ley y lo que yo pienso, que es lo peor. Lo que dicen ellas, cuando tenemos el auto judicial que dice señoras siervas de la pasión, o señoras mercedarias, o señoras hijas de la caridad, tienen que restituir la identidad de esta persona y tienen que decirle quién es su madre que estuvo allí. Algunas lo cumplen cuando reciben la orden judicial, Barcelona. Otras lo niegan y solo niegan tener datos de las madres, pero con la desfachatez que cuando están sentadas como imputadas en el banquillo de los acusados por robar niños, solo entonces, delante de un juez de instrucción, dicen, pues sí que lo tengo y lo voy a decir. Hay que llegar hasta el final, hasta ser casi imputadas y acusadas por un delito. Y otras directamente dicen que lo han destruido. Esto pasó también en Irlanda. En Irlanda, sabéis que se robaban 10.000 niños, eran las monjas de la Magdalena, y allí hicieron una hoguera. Es decir, en cuanto supieron que habían acciones judiciales para conseguir los datos de las madres biológicas de los niños que se habían robado allí, se hizo una hoguera y se resolvieron los datos. Legalmente es complicado por lo que he dicho antes de los concordatos.
hace 2 días el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal dijo que iban a colaborar con la investigación de los niños robados y que iban a dar los datos que se les requerían. Pero hace 2 meses el secretario de la misma Conferencia Episcopal decía claramente, a preguntas de una periodista que también es afectada y amiga, Soledad Arroyo, que le preguntaba por los mismos casos que me has preguntado, dijo que hay unos concordatos del Estado Vaticano con el Estado español y otros estados, concordatos que se firmaron durante la época franquista, pero que luego se renovaron en el año 79, es decir, la Constitución ya está con la democracia, y que hablan claramente de la inviolabilidad de los archivos eclesiales. Por lo tanto, el secretario de la Conferencia Episcopal dijo, bueno, yo tendré una orden judicial, pero también hay un concordato internacional, unas normas internacionales que dice que los archivos eclesiales, ahí yo me hago un lío en derecho internacional porque el Estado Vaticano no es Estado, pero está en la ONU, no sé qué consideración tienen las iglesias de España si son como una especie de embajadas de un Estado que no es el nuestro, en fin, ahí hay un lío tremendo, pero se acogen a esos tratados internacionales supuestamente para decir, ya veremos. Disculpa, un magistrado sentencia que las monjas te tienen que dar el nombre de tu madre, se niegan a dártelo y no pasa nada. No. No, es brutal. Yo lo siento un poco, María, habrá que hacer algo. Pero es así, es decir, vamos a ver, con todos mis respetos, es tan sencillo como lo siguiente. No es que no pase nada, hay un delito y yo voy a interponer una querella, delito de obstrucción a la justicia, delito de estafa procesal, delito de falso testimonio. Porque en el caso de Valencia han mentido mal, es decir, a mí me piden algo, un juez, y me dice, deme usted estos archivos. Y como yo no tengo la obligación de custodiarlos en el caso de archivos privados, digo, no los tengo. Se acabó la historia. Estoy dando malas ideas a las monjas, pero es que por lo menos... Pero es que ellas, en Valencia en concreto, no han dicho no los tengo. Han empezado, han hecho un escrito firmado ante un juez de primera instancia y han dicho aberraciones, como que no tomaban el nombre de las madres. Mentira, porque tenemos decenas de madres que dicen que iban con el DNI por delante. O aberraciones como diciendo que las monjas que hay ahora no estaban en el momento de nuestro nacimiento, cuando la directora actual está harta de decir que llegó a Valencia en el 65. Es decir, han mentido mal y el juez de primera instancia me consta que está pues, muy cabreado, normal, decir, oiga, me están tomando por tonto. Si no los tienen, no los tienen. Y no se inventen excusas absurdas para no darlos. No los quieren dar en su conciencia íntima porque quieren respetar ese derecho de la madre a ocultarse que tenía en su día supuesto derecho. Luego entraríamos en las coacciones. Ellas creen que son las guardianas que están por encima incluso de las decisiones del legislador y de los jueces. En España eso está ampliamente superado. En el derecho comparado a lo mejor no, pero en España está clarísimo que los hijos biológicos tenemos derecho a conocer a nuestras madres. Clarísimamente, reconocido por la jurisprudencia pacífica y por la ley. Entonces, ¿por qué me tiene que venir? Y tu pregunta, no obstante, determinados sectores de la Iglesia, porque hay otros que sí que colaboran, pero determinados sectores dicen, bueno, a mí me da igual lo que diga la ley y los jueces. Yo pienso que la mujer tiene que permanecer en el anonimato y por lo tanto, o digo que no lo tengo, o digo que no estaba, o digo que lo he quemado y no lo entrega. Realmente es difícil la ejecución, es fácil de entender. Cualquier persona que tenga un negocio privado, si después de 40 años le viene una resolución judicial diciendo que de archivos de hace 40 años, dice, oiga, yo lo he destruido y se acabó. Ese es el gran problema, ¿no? Lo que a mí me hierve la sangre es las actitudes hipócritas y cínicas, es decir, porque ellas mismas dijeron vamos a cumplir la resolución judicial y todos los hermanos de cuna de Santa Isabel cuando dijeron eso nos pusimos tan contentos, lo dijeron en prensa, todos nos van a decir los nombres de nuestras madres, bien, y luego llegaron y dijeron no tenemos nada porque no estábamos allí, no tenemos... Bueno, eso sí, que encima fue la coletilla porque lo dijeron al juez, eso sí, no tenemos nada, tenemos solo a partir del año 93, si lo quieren. Yo decía, ¿pero qué adoptado del año 93 está buscando su madre biológica cuando ya lo tramitaba la consellería y los datos están en el expediente de consellería? Encima que me dices que no tienes los del 65, los del 70, los del 80, me vienes con el recochineo diciendo, pero si queréis a partir del 92 os los damos. Eso es una ganas de fastidiar. Y luego la actitud de la Conferencia Episcopal ha dicho, queremos facilitar las investigaciones de las madres biológicas, tal, y yo lo dije ayer en la radio, digo, bueno, a ver, ¿qué cuesta que descuelguen el teléfono?
Yo le he escrito al Santo Padre 4 cartas ya explicándole el caso. Él sí que ha recibido a los niños robados de Argentina. No nos están contestando. La Conferencia Episcopal me dice ahora que van a colaborar y que van a dar datos. Pues descuelga el teléfono y llama a las Siervas de la Pasión y dile que nos den los nombres de nuestras madres. Pero ojo, no solo Siervas de la Pasión, las mercedarias del Santo Celo, las hijas de la Caridad. Es solo una anécdota. Porque me has hecho una pregunta y parece que me has hecho 10. Pero es de formación profesional, ¿eh? Yo era muy tímido antes. Pero las hijas de la Caridad, institución religiosa, ¿os podéis creer que tienen en sus conventos o en el arzobispado los datos de las madres biológicas que entregaban en adopción o eran coaccionadas de los hospitales provinciales, públicos? O sea, en Navarra, que la Iglesia sí que colaboró en Navarra, quien entregó los nombres de las madres biológicas fue el párroco encargado de la biblioteca o de los archivos del arzobispado. Digo, unos archivos públicos, de un hospital público. ¿Por qué los tiene la Iglesia? Pues porque cuando en los años 80 las hijas de la Caridad se democratizó el Estado español y dijeron, ustedes ya no son las auxiliares de enfermería, váyanse a sus conventos. Se acabó el contrato y ahora van a entrar profesionales que salen de las escuelas de enfermería y las monjas dejan de hacer. Y dicen, sí, nos vamos, pero antes de irse entraron en las maternidades, cogieron los tomos de las maternidades y se los llevaron. Ya está, y no pasa nada, y eso se sabe, y están ahí, y no aparecen. Y entonces me parece todo con el ansia, ellas que piensan, ocultar. ¿Por qué ocultan? ¿Ocultan para salvaguardar el derecho supuesto de la madre que se ocultó? ¿O ocultan porque si empiezan a salir madres, empezarán a decir, como si hubiera aparecido la de Xavi, yo no lo entregué, a mí me lo quitaron, a mí me coaccionaron? Yo antes pensaba, tonto de mí, que las monjas decían, no, voto de sigilo porque la madre quería ocultarse y yo tengo que defender frente a la ley, frente a los jueces y frente a todo, su intimidad. Vale, es lo que tú piensas, no tienes razón, estás incumpliendo la ley, pero ok. Es que ahora empiezo a pensar lo contrario, porque como tú sabes, el último caso de Santa Isabel, que se han encontrado madre e hija por redes sociales, no porque las monjas hayan dicho, evidentemente, se encontraron en Facebook, la madre biológica de la hija que encontró creía que era hombre y que estaba muerto. Y se encontró con una hija de 44 años viva en Santa Isabel. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué ocultan? Porque va a salir mucha cosa fea. Ese es el motivo. Gracias. Bueno, tendremos que ir terminando porque si no nos tocará quedarnos aquí a cenar y me parece que no han hecho previsiones para eso. A mí me gustaría dejar también a mi visión particular, que tiene que ver algo con lo que ha aparecido aquí. Yo os pedía una palabra y yo después de ver el documental y de oír los testimonios de las personas que están en esta mesa, pues a sensibilidad me siento conmovido e indignado. Como era una palabra sola, tendrá que llamarse conmovido e indignado. Y así me cuenta como una sola palabra. Yo creo que existe un discurso, es una dialéctica perversa, en la que en este país, con la pretensión de que la administración podría ser más ágil, lo he oído en alguna de las intervenciones que aparecía aquí, y que además podía trabajar con las familias, ha asumido un protagonismo que seguramente se les ha escapado de las manos, porque también he oído a alguno de vosotros que decía la administración no tiene afectos, no entiende de afectos. Yo no sé si la reivindicación de que la justicia sea la que asuma ese trabajo es lo mejor o no, no lo puedo saber. Lo que sí puedo saber es que las garantías que da un sistema de justicia como el nuestro, a pesar de todas sus deficiencias, es mucho mayor que el que puede dar cualquier otra organización, privada o pública, me da lo mismo que. Tengo delante, porque yo tuve uno de los casos, solamente uno, que además tú eras abogado, de un supuesto que no era exactamente como este, pero era bastante parecido. El juez archivó de inmediato un procedimiento de una señora hija, una hija de una mujer que dio a luz en el año 1962 a una pareja de unas mellizas, eran mujeres. El 14 de marzo dio a luz de forma prematura en un hospital privado de esta ciudad. Bueno, lo cuento sin nombres porque, ¿para qué no?
ginecólogo que la atendió había fallecido, el juez dijo archivar. Enrique recurrió y vino a mi sala y me tocó a mí como parente. Descubrimos que efectivamente la madre de aquellas gemelas nunca había llegado a ver ni a sus hijas a las que había parido, ni siquiera a los fetos muertos que le dijeron en el hospital privado que habían muerto. Al cabo de 2 días de estar en el hospital, una persona no identificada vino a informarle que las niñas habían muerto. La mujer se quedó, bueno, pues destrozada, dolorida, como os podéis imaginar, porque sus hijas le habían dicho que habían muerto. No tuvo recursos en aquel momento suficientes, intelectuales ni personales seguramente, como para reclamar nada más, dio por buena que aquella había sido la verdad. En la investigación que se hizo como consecuencia de la denuncia que presentó otra hija suya, creo recordar que era otra hija suya, empezamos a descubrir que en el libro de enterramientos del cementerio de Valencia, el cementerio del Cabañal en particular, efectivamente constaba un enterramiento, una descripción literal de los datos referentes al enterramiento de un feto de hembra el 16 de marzo del año 1962. Y el 18 de marzo del año 1962, otro feto de otra hembra que había fallecido y lo habían enterrado en el mismo cementerio. Como consecuencia de esto, se inició una investigación que ordenó la audiencia, en el caso de mi sala, en concreto, ponencia que yo presenté, mis compañeros naturalmente, pero que aceptaron. Y descubrimos que en el registro civil no había ninguna certificación de la inscripción del nacimiento de ninguna de estas dos mujeres, fetos, pero que habían nacido. Pero en el registro civil tampoco constaba inscripción alguna de ningún aborto que se hubiera producido, que también se inscribe en el registro civil. Y en el registro civil no apareció ninguna inscripción de defunción, con lo cual resultaba bastante extraño que lo que aparecía que en el cementerio pues sí que se había enterrado, no se constaba por ningún sitio. Sé que finalmente, después de la investigación que la audiencia ordenó, se consiguió saber que los archivos de ese hospital, que ya no existe y que está cerrado, los conservaba una institución privada y que no ha querido saber nada, quiero decir, no existen, han desaparecido el año 1962, la riada, no sé qué pasó. El resultado de la investigación es que no ha habido manera de saber más. Nosotros llegamos incluso a agotar, a intentar agotar, porque nos parecía que no solamente había un médico que atiende en un hospital, no atiende solamente un médico, el médico no escribe, el médico no manda, si una persona se le muere, por feto que sea, no es la persona que lleva todos los trámites, habría algo más, había un asistente social que efectivamente había, asistente social que nunca supimos el nombre de ella porque no constaba la historia clínica que estaba en esos archivos destruidos. Quiero decir con esto que es otro de los fracasos que la justicia tiene, que a mí me duele reconocer porque me indigna que la justicia sea maltratada también, porque nos sentimos maltratados cuando no podemos conseguir alguna información que nos parece que responde al derecho a la verdad, que es una parte necesaria del derecho a la justicia. Sin embargo, yo quisiera deciros que, o quisiera decirles, no sé cómo os parece que os trate, que encuentro algún motivo de esperanza. Efectivamente, ha citado Enrique, el Papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, fue el primero que había ido a abrazar a las madres de mayo y a decirles que estaba dispuesto a ayudarles en la búsqueda de sus hijos. Es verdad lo que ocurrió con el secretario de la Conferencia Episcopal de este país hace 2 meses, pero felizmente ha cambiado la Conferencia Episcopal y de manera considerable. Hace menos de un mes hay un nuevo presidente de la Conferencia Episcopal y el arzobispo
no era obispo, me parece, no sé si era arzobispo, obispo, el señor Blázquez, ha llegado a decir: toda la historia de los hijos robados es una grave inmoralidad y por tanto es un pecado que la Iglesia no puede consentir. Esta declaración no se había hecho en este país y esta declaración responde a una nueva manera de entender, desde mi punto de vista, la posición que la Iglesia oficial tiene. Por tanto, es verdad que hay que denunciar los abusos, pero es verdad que algo está ocurriendo que puede hacernos cambiar. Yo creo que además hay también respuestas desde las instituciones y, los que no lo sepáis, yo debo deciros que hay una circular de la Fiscalía General del Estado, la número 2 del año 2012, la que por primera vez se dictan criterios para el procedimiento, los criterios puestos de procedimiento de sustracción de menores recién nacidos. También es verdad que hay esas dificultades. La única que yo en particular he conocido es esta. Al final te quedas con todas las puertas cerradas. Pero en cualquier caso, existe en nuestro derecho penal argumentos y tipos penales suficientes para seguir profundizando hasta el final. Porque al final la justicia lo que le corresponde es llegar hasta el final, hasta donde puede llegar. Pero no puede cercenar una investigación con base a argumentos de otra naturaleza. El derecho a la verdad vuelve a ser el derecho básico de cualquier ciudadano, de este y de cualquier país, porque no lo digo yo, lo ha dicho Naciones Unidas, proclamando justamente el 24 de marzo de cada año el Día del Derecho a la Verdad. Me parece que es un síntoma, una cierta, cierto motivo de esperanza, pensar que en nuestras instituciones las cosas quizás se van entendiendo así. Y me parece que es un signo de esperanza, al menos para mí, que haya personas como vosotros que no os conforméis con lo que está ocurriendo. Así es que, claro, y todas las organizaciones que estamos colaborando en este proceso, nosotros no nos vamos a descolgar. Claro que no nos vamos a descolgar, porque hay asociaciones, fundaciones, organizaciones de la vida civil que estamos. Cito a la Fundación por la Justicia porque casualmente y temporalmente la presido, pero estoy seguro que todos mis compañeros de patronato, y alguno está por aquí, está adhiriéndose absolutamente a esa declaración de apoyo y de refuerzo que vosotros estáis haciendo. La verdad es una condición para la justicia. Y mientras no sepamos defender la verdad por encima de toda la justicia, será una quimera. Y por tanto tendremos el derecho a seguir rebelándonos contra eso. Habéis dicho, y yo comparto en ocasiones, la administración no tiene afectos. Y a la justicia lo que le hacen falta es recuperar los afectos. Tengo una historia preciosa, muy parecida a la vuestra, de una asociación a la que la Fundación por la Justicia le entregó uno de sus premios. Nosotros tenemos un premio anual que entregamos a organizaciones que tienen que ver con esto. Fíjate, en el año 2006 nosotros entregamos el premio a la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos en El Salvador. No fueron desaparecidos, fueron sustraídos. En un momento de conflicto armado, pero sustraídos a sus madres, y algunas de ellas después de arrancárselas del seno materno cuando estaban en los últimos días de su embarazo, después de rajarles el vientre, para entregarlos a la adopción internacional, porque era un negocio. El padre John Cortina, que fue el que vino a recibir el premio, nos contó que de las 2.800 denuncias de niños desaparecidos en un país, ojo, El Salvador es un país que tiene la extensión de nuestra Extremadura. Es un país con 6 millones de habitantes, es decir, un poquito más que la Comunidad Valenciana. 2.300 niños desaparecidos. Eran denuncias que ellos tenían. En aquel momento llevaban 875 niños encontrados. Y esto, las instituciones del país no se habían dado por fallecidos, habían muerto, eran víctimas que se llaman, otra indignidad, víctimas colaterales del conflicto. Quiero decir que somos demasiadas las organizaciones en este y en todos los países que luchamos contra la impunidad, contra la injusticia, contra la indignidad y contra la falta de la verdad. Así es que os quiero decir que la justicia
y al menos en la parte que a mí me toca, y de esta fundación también os puedo decir, nosotros hemos querido y queremos recuperar los afectos, porque no es posible la justicia sin recuperar el afecto, que es lo que nos une cordialmente a las personas que tenemos derecho a reclamar y a quienes tenemos la obligación, por imperativo legal, de responder con razones y con cariño. Muy bien, muy bien. Si os parece bien nos vamos, porque si no acabaremos regular. Os quiero agradecer. Nos habéis hecho... Te voy a dar a ti la palabra para despedir. Claro, sabes que sí. Tú tienes todo el derecho, bueno, vosotros tenéis todo el derecho de despedir y todos los actos que vayáis, pero en todo caso quiero deciros en nombre de todos, porque seguramente si alguien no está de acuerdo que levante la mano, queremos dar las gracias por habernos hecho partícipes de esta lucha que vosotros tenéis, de esta indignación, de ese no, de ese compromiso, desde un medio que además pues, multiplica los efectos. Así es que gracias a vosotros. Bueno, yo volver a dar las gracias a todos por vuestra asistencia. Esperemos que podamos ir siguiendo a otros sitios de España a dar a conocer este problema y os estaré eternamente agradecidos a todos. Desde que denuncié y me propuse hacer el documental mi vida ha dado un giro de 180 grados. Soy una persona nueva, con ganas de vivir y os lo debo todo a vosotros.